Vamos a iniciar. Ok, excelente. Bienvenidos todos. Estamos en Ciencia de los Materiales. Estamos hablando de procesamiento. Y hoy en particular, en la clase de hoy, hablamos del trabajo con metales, ¿no? Procesamiento de metales. Vamos a recordar lo que se ha visto hace un momento atrás, que tiene que ver con polimetalurgia y la impresión en 3D, ¿no? Había un tema interesante ahí cuando se hablaba y se decía qué tipo de productos se pueden obtener. Esa fue una consulta que se les hizo a ustedes también. Vamos a ver más adelante también cuáles fueron las respuestas. Pero si hablamos de metales, es importante considerar la estructura de los metales. ¿A qué estructura nos referimos? A la estructura cristalina, ¿no? Sabemos que los metales tienen una estructura muy particular. Podríamos decir incluso que la estructura que tienden a formar los átomos son estructuras ordenadísimas, ¿no? Ordenadas entre comillas, porque sabemos que siempre hay intersticios, algún tipo de impurezas y demás, ¿no? Pero sabemos también, como puede observarse acá en la gráfica, de que existen ya algunos comportamientos característicos en metales, ¿sí? Y esto define también el comportamiento del metal. En estructuras cristalinas, podemos mencionar las que son BCC, FCC y HCP. A ver, voy a consultar, señor Miguel. Miguel, pongo ¿qué significa BCC en estructuras cristalinas? Cúbica centrada en las caras. Y el otro sería cúbica. BCC. Sí, ahora sí. Ah, ya. BCC es en el cuerpo. B es de body. Body es cuerpo en inglés, ¿no es cierto? BCC es centrada, exacto. Body Cup Center, ¿no ve? En el cuerpo está, sería este, ¿verdad? Está en el centrito. Y FCC es Face Corp Center, en las caritas, como este otro. Sí. ¿Por qué vemos las estructuras? Señor Miguel, ¿usted ha ido a hablar de la diferencia entre BCC y FCC? No escuché hablar. Bien. Según la ubicación de los átomos, ¿no? Ya puede que sea centrada en el cuerpo o centrada en las caras, según este tipo de comportamiento, vamos a poder deducir el comportamiento. Esta es una formación atómica. Según la formación atómica, se puede deducir el comportamiento físico-mecánico del metal. Y esto influye mucho en el procesamiento del metal. Es decir, va a tener, si es un BCC, un FCC o un HCP, hexagonal compacta, ¿no? Define cómo va a ser su comportamiento si trabajamos o procesamos por moldeo, hechurado, polimetalurgia, mecanizado, soldadura, ¿no? Ah, interesante. ¿Por qué? Porque existe una gráfica que nos permite entender, según el tipo de metal, cuál va a ser su comportamiento. ¿Qué nosotros tenemos que aprovechar de los metales? Si hablamos de deformación o procesos de transformación, tenemos que entender cuál va a ser su ductilidad. Le pregunto, señora Paola, ¿usted qué entiende por dúctil? ¿Qué será dúctil? ¿Maleable? Va por algo. A ver, explíquese, pero un ejemplo deme. Un ejemplo de dúctil. ¿Le viene a la cabeza algo? A ver, le voy a dar una manito ahí. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de ductilidad, estamos hablando de esa propiedad de poder, deformación en frío.
Sí, sí, escucho, un poquito más fuerte, por favor. Escucho, señora Paula, continúe. Se puede cambiar o transformar una pieza, se puede adaptar. Ya, sí, eso es justamente, en palabras más sencillas, el concepto de ductilidad. Es la capacidad de deformación en frío, ¿no? ¿A qué nos hacemos referencia? Por ejemplo, para que se entienda esto bien, vamos a mencionar al alambre de amarre. Alambre de amarre. Ese tipo de alambre, el alambre de amarre, que seguro muchos de ustedes conocen o algunos ya han trabajado con ese tipo de alambre de amarre, es un alambre que se puede formar solamente con la mano, no necesito ni de alicate, yo puedo doblar sin mayor dificultad el alambre. Otro ejemplo de utilidad podría verse en los alambres de cobre, ¿no? Vamos a hablar de los alambres unifilares. Es un solo hilo, es bastante gruesito, más o menos entre 2, 3, 4 milímetros, dependiendo mucho cuál sea el número del cable. Yo puedo deformar sin hacer mucho esfuerzo. Eso es dúctil, ¿ya? En palabras simples estamos tratando de entender qué es ductilidad. Si yo sé que dúctil es esa capacidad de deformación en frío y tomamos como un ejemplo al alambre de amarre, ¿ya? ¿Qué será frágil? A ver, y le pregunto, señora Ángela, ¿usted qué entiende por frágil? Para usted, ¿qué sería Eh, frágil? Algo que se puede romper con facilidad. Ya, muy bien. Es decir, tiene poca resistencia a que el metal que tiene o ofrece poca resistencia a, al impacto. Un ejemplo, a ver, de una pieza frágil que usted tenga en casa, ¿cuál sería? Puede ser un florero de cerámica. Ya, muy bien. Una pieza de cerámica, un vasito, una copita de cristal, esas son frágiles, ¿no? Tienen poca resistencia al impacto, ¿sí? Por eso hasta cierto punto decimos también que los fierros fundidos son frágiles, porque un golpe de alto impacto puede partir la pieza, ¿no? Un fierro fundido, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué será la tenacidad? A ver, esto le preguntaremos a quién, señor, que sé, más que celedonio. A ver, David. David y Ampara, ¿qué entiende usted por este concepto? Tenaz. Ah, que coloque mucho empeño en algo. Ah, interesante, ya. En sí, Ya. tenacidad es la alta resistencia a ser destruido, destruido. ¿Sí? Un metal, un cuerpo, en este caso hablando de metales, ofrece alta resistencia a ser destruido. Al decir a ser destruido, estamos diciendo a ser colapsado, a ser roto, ¿no? Roto. Bueno, es que roto vamos a decir a ser partido, a ser fragmentado. Fragmentado. ¿Ya? Estos conceptos de cierre y demás se pueden estudiar considerando qué? Considerando qué tipo de ensayos son los más característicos en los metales. Es decir, que hay ensayos propios de los metales. Y aquí vamos a mencionar algunos ensayos. Un ensayo muy común, el más común de todos, es el de tenacidad. ¿Sí? Ya. Uno es tenacidad, el otro ensayo es el ensayo de tracción, compresión, flexión, torsión. Estamos hablando los más comunes. Obviamente pueden existir mayores ensayos. Hay más ensayos, claro que hay muchos más ensayos.
Pero vamos a hacer énfasis en estos ensayos. Vamos a poner un ensayo más. Lo ponemos aquí con azulito. El último ensayito va a ser el ensayo de cizalle. Tiene también que ver mucho con tenacidad, ¿ya? Bueno, como es casi lo mismo, vamos a poner solamente tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión, ¿sí? Ok, estos son los ensayos. Tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión. ¿Cuál es el objetivo de estos ensayos? A estos ensayos lo que están buscando es el de medir, probar. Aquí vamos a decir, lo que buscan estos ensayos es el de probar la resistencia mecánica del material. Ponen a prueban la resistencia mecánica del metal. Es lo que realizan este tipo de ensayos. Prueban la resistencia mecánica del metal. ¿Y alguno de ustedes ha podido observar cómo se realizan estos ensayos? Los vamos a estudiar también en la materia, ¿no? Los ensayos de tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión, prueban al material. Ese es el objetivo. Quieren saber si el material es dúctil, es frágil, es tenaz, etcétera, ¿no? Es la mejor forma de saber el comportamiento de un metal o de cualquier material, porque pueden realizarse ensayos de tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión y otros ensayos más si utilizamos estos para metales, cerámicas, etcétera. ¿Ya? Y aquí hacemos énfasis a algo bastante interesante. Existen dos tipos de ensayos. Lo vamos a poner acá. Esto vamos a ampliar un poquito más, pero antes de ampliar, aquí decimos lo siguiente. Si la idea es probar al material, es decir, vamos a probar nosotros cuáles son las características, el comportamiento del material, si la idea es probar al material, existen dos grandes grupos de ensayos. Existen dos grupos de ensayos, ¿no? Ensayos. Uno, que vienen a ser los ensayos destructivos, y ahí están, tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión, ahí están esos grupos, ¿sí? Y el otro son los ensayos no destructivos. Ensayos destructivos y ensayos no destructivos. En ensayos no destructivos, ahí podemos tomar como un ejemplo el ensayo de humedad, las mediciones, ¿sí? También hay otro ensayo no destructivo, es el de planeza, por mencionar algunos, pondremos, etcétera. Vamos a ir complementando esto. ¿Bien? Una vez más, entonces, repetimos. Si la idea es probar al material, hemos visto nosotros ya una técnica interesante de trabajado en metales, que es la polimetalurgia. Pero esa técnica me podrá producir piezas que tengan alta resistencia. ¿Cómo mido yo la resistencia? La resistencia se mide mediante ensayos. Ensayos. ¿Aplicadas en qué? En probetas. Aquí pondremos ensayos. Existe un grupo de ensayos que se aplican en probetas. En probetas. Dos tipos de ensayos que se aplican en probetas. Pregunta clave, y le pregunto aquí, señor Celedonio, no, señora May, ¿usted qué entiende por probeta? ¿Qué será una probeta? ¿Qué será una probeta? A ver, hasta que Maida esté contestando, le preguntamos lo mismo al señor Celedonio. ¿Qué será una probeta, señor Celedonio? Inge, a mí me preguntó, no se escuchaba bien. Inge, respondo. Ya, primero Inge, Maida, ¿yo puedo responder? después Celedonio.
Ya. Sí, sí, a ver. Es un vaso de vidrio de forma gradual. Esa es la probeta que tiene sus mediciones para medir Ya, a ver. líquidos y gaseosos. Ya, a ver. ¿Qué es probeta, señor Celedonio? Bueno, la probeta es un instrumento volumétrico. Bueno, consiste en un cilíndrico de vidrio que permite contener líquidos y sirve para medir volúmenes de forma exacta. Ah, interesante, ya. Ustedes están dando, nos hemos encontrado con un homónimo. Es un homónimo, dos palabras, bueno, una palabra que se escribe de forma igual, pero tiene un significado completamente diferente. En este caso, ¿qué es una probeta? Y esto pónganse bien en la cabecita. Si hablamos de ensayos para probar el material, es decir, para poner a prueba, aplicamos probetas. Los ensayos se aplican en probetas. ¿Y qué son las probetas? Las probetas son cuerpos, ¿ya? Más que, cuerpos que representan la totalidad de la pieza, ¿ya? Son cuerpos que representan la totalidad de la pieza. Representan la totalidad de la pieza. Son piezas pequeñitas, generalmente cilíndricas o de una forma especial. ¿Por qué se llaman probetas? Porque estos cuerpos se van a someter a pruebas. Por eso se llaman probetas. ¿Ya? El concepto que ustedes me han dado está muy bien, pero ustedes están hablando de una probeta que se emplea como un elemento volumétrico en química, en ensayos químicos. Las probetas, si hablamos de ensayo de materiales, son cuerpos que representan la totalidad de la pieza, es decir, es de todo un conjunto de piezas, vamos a decir, de una placa metálica, de una plancha metálica, se saca una muestrita, es un pedacito, y este pedacito es un pedacito que representa la totalidad de la pieza. ¿Qué significa? Que a esta piecita, esa pieza cilíndrica o una pieza cúbica, etcétera, la pieza que yo voy a obtener, ¿sí? Se les realizan ensayos. Al que se realizan ensayos. Realizan ensayos. ¿Qué es un ensayo? Las diferentes pruebas. Ah, ya. Entonces, ya sabemos que la probeta, aquí vamos a un ejemplo de probetita, vamos a poner nosotros acá solamente para que se entienda mejor esto, ¿ya? Como probetita, nosotros ¿qué podemos poner acá? Vamos a insertar un pedrito, ¿ya? Esta podría ser un buen ejemplo de probetita. Le vamos a dar un tonito un poquito más vistosito, que sea de un color, este color. Este cilindrito sería una probeta. Este cilindro, ¿de dónde se ha obtenido? Se ha obtenido puede ser de una plancha, puede ser un trozo de una barra metálica, etcétera. ¿Sí? Eso se conoce como probeta. Yo de todo el conjunto del material que yo voy a trabajar, saco una muestra y esa muestra la voy a probar. Por eso se llama probeta. Entonces, esta probeta puede estar expuesta a estos dos tipos de ensayos. Ensayos destructivos, que también se conocen como EDES. EDES. EDS, ensayos destructivos. Ya, aquí tienen también un apóstrofe, aquí le pondremos un apóstrofe. EDES, muy bien. O pueden ser los ensayos no destructivos. ¿Qué son destructivos? ENDs. EDs o ENDs. EDs, que representan los ensayos destructivos, y ENDs, que significan ensayos destructivos. Y le pregunto, señora Giovanna, ¿usted qué entiende por EDs? ¿Qué entiende por ensayos destructivos? Si le dicen a usted, vamos a hacer ensayos destructivos, ¿a usted qué le viene a la cabecita? ¿Qué le va a pasar a la probeta? Va a ser sometido a... Exacto. Exacto. La probeta ya no va. Una vez que esta piecita va a un ensayo de tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión,
esta probeta ya no va a servir, la vamos a destruir, por eso se dice ensayo destructivo. ¿Ya? Y ensayo no destructivo, ya, esta probetita, ¿qué le pasaría si es un END, señora Giovanna? No va a ser ¿Qué destruido, pero va a pasaría? pasar por... No se va a destruir, pero sí va a pasar por distintos procesos. Pero sigue va a estar la probeta ahí. Sí, efectivamente. Sí, la probeta va a estar ahí. Si le mete un sello de humedad, la probeta se va a humedecer, se va a mojar, puede que el ingrese a los poros, pero no se va a destruir. Si la voy a medir, que también es un ensayo, es bien interesante porque este ensayo, el ensayo de mediciones, y es bueno que ustedes sepan esto, se aplica bastante en cerámico. Existen ensayos según norma, y eso es bueno que ustedes conozcan, según norma, los ensayos de mediciones exigen que todas las piezas se midan, se saque un total de probetas y se midan para ver si cumple o no cumple con los estándares en tolerancia dimensional. Planeza, esto lo vamos a ver también en cerámica, etcétera, ¿no? Entonces, hay ensayos que destruyan la probeta, pueden ser tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión, por mencionar algunos, que son los EDs, y los ENDs, que son ensayos no destructivos, ¿no? Como humedad, mediciones, planeza, etc. Lo dijo muy bien la señora Giovanna, en los ensayos destructivos destruimos, en los ENDs no destruimos. Ok. ¿Dónde vamos a concentrar nuestro día de hoy? En cómo se vería gráficamente estos ensayos, sobre todo los destructivos, porque la idea es probar. Muy bien. Entonces, de inicio ustedes van a tener una tareita para la semana que viene. ¿Y cuál es la tareita? Ustedes me van a contar a mí cómo se realiza el ensayo de tenacidad. ¿Qué equipo? Lo ponemos acá, ¿no? Vamos a decir, ¿qué equipo o máquina se necesita para este ensayo? La máquina realiza el ensayo. El ensayo, ¿cómo se llamará? El equipo o máquina que realiza el ensayo, ¿qué nombre tendrá? En el de tenacidad, ya les voy a dar más o menos un pantallazo, pero es un equipo que tiene una forma de péndulo. Ya, les voy a poner el nombrecito para que ustedes se ubiquen. Dice la máquina de Charpy. Charpy. Ya, ustedes también van a buscar. Tienen que decir en qué consiste este ensayo. El ensayo de Charpy. Es un ensayo que puede medir con cierto grado de tolerancia, efectivamente, la tenacidad de un material. Es más, ustedes podrían fabricar un equipo de Charpy tomando en cuenta ciertas características en norma. ¿Ya? Y así vamos a ver qué equipo se emplea para el ensayo de tracción, qué equipo se emplea para el ensayo de compresión, flexión, etc. Esto lo vamos a revisar, ¿no? Para humedad, ¿cómo se hace el ensayo de humedad, el de medición, planes, etcétera? ¿Cuál es la idea de esta parte? Ustedes tienen que saber bien hacer como un ensayo. Por ejemplo, si me dicen, necesitamos metalurgista para laboratorio de materiales, el ensayo de materiales, y va la señora Lucelia, se va a presentar, ella va a ingresar al laboratorio y va a encontrar una serie de equipos y máquinas. Ella tiene que saber reconocer qué equipos están en el laboratorio, cómo se usan los equipos y cómo puedo saber yo cómo van a mostrarse los resultados. Puede que sean tablas o puede que sean gráficas. Hablaremos entonces, como ustedes van a hacer el trabajo, van a investigar qué equipo se emplea en el ensayo de tenacidad. Bueno, ya saben que estoy usando máquina de Charpy. Para tracción, ¿cómo será? Para compresión, ¿cómo se llamará el equipo? Para flexión, ¿cómo será? ¿No? Etcétera. Esto ustedes van a estudiar, por favor. Pero hacemos énfasis ahora en tracción. ¿Cómo será el ensayo de tracción? Gráficamente, ¿cómo podemos nosotros obtener el ensayo de tracción? Gráficamente se emplea la gráfica esfuerzo de formación, ¿ya? Y esto lo vamos a observar acá, en esta partecita. Esta es la curva esfuerzo de formación.
curva esfuerzo-deformación. Y vamos a entender qué está pasando. A ver, entonces, vamos atrás y vamos a copiar nosotros nuestra probetita, ¿ya? Y la vamos a pegar acá, ¿listo? La probetita la vamos a pintar de un color oscurito para que puedan observar muy bien. Ya, ok. Va a tener este oscurito. Y la hacemos un poquito más pequeño. Solamente para que sea sencillo de entender. Bien. A ver, vamos a mostrar el total. Ok, excelente. Una vez más vamos a reducir. Esta la vamos a hacer en pequeñito y vamos a ir tratando de entender qué está pasando. ¿Ya? Nos concentramos acá. Aquí hay dos partes importantes. La parte inferior, acá, esto se conoce como deformación. ¿Qué significa? Me está diciendo cuánto se va a deformar esta pieza. Ah, la deformación se mide, por si acaso, es una unidad adimensional. La deformación se mide en porcentaje. ¿Okay? Esto es deformación. Una vez más, vamos a mostrar aquí. Excelente. Esto ponemos acá. Esto es deformación. Y se presenta con esa E. Lo vamos a poner con negrillas. Para que lo vean ustedes biencito y rojito. Ok. Y en el eje de las X tenemos el otro. Es esfuerzo. Vamos a ocultar. Ok, esto para que más. Este es el esfuerzo. Esfuerzo. Lo que queremos ver acá es cuánto es el esfuerzo que va a aplicarse. Matemáticamente, ¿cómo se define esfuerzo, ingeniero? Ah, matemáticamente el esfuerzo, y lo ponemos acá a un costadito. El esfuerzo, por ejemplo, el esfuerzo es igual a ¿qué? Es igual a la fuerza sobre el área. Es decir, ¿cuánta fuerza se va a aplicar en un determinado área? Eso se conoce como esfuerzo. ¿Está entendiendo? A ver, para que se entienda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo voy a jalar esta piecita. Yo la voy a jalar. Lo voy a aquí, la voy a poner aquí, voy a ponerla fija. Esta va a estar fija en el piso, va a estar fijada. Y vamos a jalar. Ahí, esto voy a jalar. Estoy aplicando una fuerza. ¿Sobre qué área? Sobre toda esta área. Esta área, que en este caso vendría a ser un cilindrito. ¿Sí? Sobre esa área. El área de esta circunferencia, que es esta área. El área de un círculo, que es 2πr. ¿Sí? Eso se puede calcular acá. Está expuesta a esta fuerza que yo voy a emplear, ¿no? Para jalar hacia arriba. Ah, esa fuerza entonces puede medirse en newton. Por eso el esfuerzo se define como la fuerza que se aplica sobre esa área. Ok, esas ecuaciones lo vamos a resolver más adelante. Eso es una ecuación matemática, ¿no? Que tiene también su forma de resolver. Para entender esta gráfica, ¿qué vamos a hacer? Ya, vamos a suponer que tenemos acá, nuestra probetita está acá. Aquí está la probetita. Yo voy a empezar a jalar. Como ya tengo aquí una fuerza, voy a empezar a jalar. Y esto se va a jalar, voy a empezar a jalar. Y va a volver a su posición normal. Vamos a estudiar esta probeta, vamos a estudiar en las tres formas. ¿Sí? Aquí tenemos una probeta acá, una probeta acá. Es la misma probeta, pero vamos a ver el comportamiento de la probeta en las diferentes etapas. La primera etapa, la verde, aquí lo ponemos eso. Vamos a poner acá. Muy bien, aquí. En la parte verdecito tenemos la zona elástica. ¿Por qué se conoce como la zona elástica y lo ponemos con verdecito? Porque la zona es verde. ¿Por qué se dice zona elástica? Porque esta pieza, la probeta, se va a comportar como un elástico. ¿Qué significa?
¿Que se va a deformar? Sí, pero la deformación es temporal. Temporal. La deformación es muy temporal. Entonces vamos un poquito más acá, lo vamos a jalar. Exacto. El proyecto está aquí. Al decir que la deformación es temporal, ¿qué estamos queriendo decir? Que la probeta se va a jalar, dejo de aplicar el esfuerzo y va a volver a su posición normal. Una vez más. Voy a jalar, dejo de aplicar el esfuerzo y vuelve a su posición normal. Por eso decimos que la deformación es temporal. Eso se aplica en la zona elástica, ¿sí? Deformación es temporal. Eso va a pasar. Ah, ya. Muy bien. Esto es en la zona elástica. Pasaremos a la zona celeste. Aquí. Muy bien. Entonces, nuestro cilindrito. En la zona celeste que vamos a poner, esa zona se conoce como la zona plástica. Zona plástica. Vamos a poner con qué color, un color celestito. Ah, ya, muy bien. Celestito. ¿Por qué decimos zona plástica? Porque cuando yo voy a jalar esto, la deformación ya no es temporal, sino es permanente. La deformación es permanente. Permanente. ¿Sí? Yo quiero que vuelva a su posición normal. Ya no va a poder. Ha llegado a un límite en el cual la deformación se va a mostrar, ¿no? Ya está deformado. La deformación ya no va a volver a su posición normal. Por eso se conoce como plástica, porque tiene esa deformación permanente. Y por eso los polímeros se conocen como plásticos. Pero cuando uno los deforma, la deformación casi siempre es permanente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si yo quiero procesar un metal, tengo que trabajar solo en la zona elástica, porque paso a la zona plástica, ya le he deformado permanentemente. La zona amarilla, esa se conoce como la zona de deformación por estricción. Zona de deformación por estricción. ¿Ya? ¿Y a qué hace referencia a eso? Lo que lo colocaremos con unas letritas de color, va a ser naranja. Sí, este es naranja oscurito. Muy bien. En esta zona, esto va a empezar a jalarse tanto, ya se va a ir deformando más. Pero acá, en la parte central, aquí en la parte central, aquí ponemos acá, en el centrito, va a tener un comportamiento muy particular. ¿A qué nos referimos con comportamiento muy particular? Acá en el centro se va a producir un cuellito. Y este cuellito se conoce como estricción. Por eso, deformación por estricción. Acá en la parte del centro, esto va a empezar a jalarse más. Entonces, va a empezar a generarse un cuellito acá, en la parte final. Se genera mayor cuellito, es decir, un cuello mucho más finito, más delgadito, si el material es más dúctil. Si el material no es dúctil, el cuellito que se genera es muy pobre. ¿Y qué va a pasar aquí en la gráfica? Esta gráfica va a ser un poquito más bajita, ya no va a ser tan alta. Ya no va a ser tan alta la gráfica, va a ser un poco más reducida. Y la última parte, la zona roja, ¿sí? Es la zona de destrucción, vamos a ver eso, ¿no? De destrucción o la zona de colapso. Colapso. Va a colapsar la pieza. Se va a producir la rotura de la pieza. La pieza se va a partir. La he ido jalando tanto, que la piecita ya no va a soportar y va a ceder. En algunos temas de cedencia. ¿Por qué? Porque la pieza ya ha cedido. Ya se parte en dos. Aquí se ha partido en dos. Entonces, la primera zona elástica, la deformación es temporal. La segunda zona plástica, porque la deformación ya es permanente. A esta zona no conviene llegar. Salvo que deseamos que el material se pruebe hasta esta zona,
La tercera zona, que es la zona de deformación por estricción, en donde estirando la pieza me produce aquí un cuellito, y este cuellito se llama estricción, ¿ya? Más adelante vamos a ver algunas imágenes más. Y la cuarta zona es la zona de destrucción o colapso, por eso es la zona roja, ¿sí? Es una zona roja. Es la última zona, es decir, todo material va a pasar por estas cuatro zonas. Una zona de deformación elástica, una de deformación plástica, una de deformación por estricción y una de destrucción o colapso. Va a tener estas cuatro zonas. Estas cuatro zonas están también representadas, aquí lo vamos a poner, por ciertos límites, y esto lo pondremos para que se vea con un colorcito amarillo. Ya, aquí hay un límite, vamos acá, eso. Aquí vamos a hacer un límite en esta partecita. Ok, ¿estamos bien? Excelente. Acá. Va a haber un límite en este punto, acá, entre el paso de la zona A y la zona B, y va a haber otro límite acá. Esto podemos un poquito más inclinadito, este. Del paso de la zona B a la zona C. Este primer límite, aquí le ponemos, se conoce como el límite plástico. Límite, bueno, en este caso, límite elástico. Porque es la última zona, la última partecita donde se va a comportar elásticamente el metal. ¿Sí? El límite elástico. En este otro, aquí, si está pasando de la zona elástica a la zona plástica, ¿cómo se llamaría el límite? Señor Celedonio, ¿cómo se llamaría el límite? ¿Límite qué sería? No sabría. No sabría decirle. Sería el límite plástico. Ya, papá, está bien, no pasa nada. ¿Sí? Este paso de la zona elástica a la zona plástica tiene un límite, el límite elástico. Y este paso de la zona plástica a la zona de deformación por estricción se conoce como límite plástico. Límite elástico, límite plástico. ¿Ya? Eso para que se entienda muy bien. ¿Sí? Límite elástico, límite plástico. Estos son los límites. ¿Por qué son los límites? Porque recuerden que es el esfuerzo. En el momento en el cual el esfuerzo sea límite hasta acá, ¿no? Hasta acá va a ser límite. Este es el último esfuercito. Porque si pasa este esfuerzo, ya no se va a comportar como un elástico, sino como un plástico. Por eso se conoce como límite. Y acá lo mismo. Este es el último límite. Otros llaman también límite de fluencia. ¿Por qué? Porque el metal va aquí, fluye como plástico. Pero llegando a este límite, la deformación ya va a tener que ser muy, muy apreciable y pasa a la zona de deformación por estricción hasta formar este cuellito que se conoce como estricción. ¿Ya? Bien, esta es la curva esfuerzo de formación para ensayos de tracción. Y todo metal tiene una zona elástica, zona plástica, deformación por estricción y zona de destrucción o colapso. ¿Sí? A ver, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? Inge, ¿me puede volver a explicar la zona de Sí. deformación de la zona amarilla y la roja, por favor? Ya, muy bien. Ok. En la zona amarilla, escucha bien, por favor, en la zona amarilla, ¿qué es lo que está sucediendo? El metal está siendo sometido a tal esfuerzo, que se va a formar un cuellito. Ese cuellito se conoce como estricción. Estricción. ¿Qué significa la estricción? La estricción es cuando el metal es deformado a tal extremo que va a empezar a formarse, a reducirse la sección. A ver, lo vamos a poner acá con esta imagen. Aquí copiamos una imagen, exacto. Aquí lo vamos a poner encima de esta imagen, ¿ya? Esto sería esto. En esa zona amarilla, mira, esta
Dice el estado inicial sin carga, esta sería la zona verde. Estoy deformando y la deformación es temporal. Ah, ya, entonces esa es la zona elástica. La zona plástica ya está formando la estricción. Esta es la estricción. ¿Sí? Mira la sección aquí sigue siendo la normal. Digamos era, qué sé yo, 2 centímetros de diámetro, sigue siendo 2 centímetros de diámetro, porque estamos en la zona elástica. Cuando entramos a la zona plástica, ya hay una deformación permanente. En la zona amarilla se produce la estricción. Esta es la estricción. La sección ya se ha reducido. Y en la zona roja se produce el colapso. No va a colapsar, se va a destruir el metal. Esto se conoce. Esta sería la zona elástica. Si hay deformación permanente, zona plástica, que sería al medio de estos dos. La zona de deformación por extinción, que es la zona naranja, se produce la extinción, y el colapso es cuando se va a destruir el metal. ¿Se entiende, papá? Sí, ahora sí he entendido. Muy bien, excelente. Esto entonces, este es el comportamiento característico típico de los metales, y no solo de los metales, sino de cualquier cuerpo, cualquier material, ya sea cerámico, polímero y demás, tiene este comportamiento. Ah, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Va a ser la pendiente. Puede que el cerámico tenga una zona elástica muy reducida, muy corta, y tenga una zona plástica mucho más elevada. O en los plásticos, la zona plástica sea lo que más predomine antes de entrar a la zona de deformación por extinción y colapso, ¿no? Entonces, todos los materiales tienen este comportamiento. Ok, muy bien. Inge, Volvemos disculpe, entonces. Sí, escuchó. ¿los materiales frágiles como el vidrio no pasan por este diagrama? Oh, muy buena pregunta, señora Giovanna. ¿Qué pasa con el vidrio? Aquí vamos a hacerle, quisiera tener un lapicito, pero lastimosamente no podemos usar lápiz acá, ¿no? Pero vamos a usar nosotros esta grafiquita. ¿Dónde estamos? Aquí está. ¿Qué pasa? Tenemos esto muy delgadito, lo ponemos un poquito más gruesito. Grueso. No se nota mucho esto. Ahora sí. Ahora que lo ponemos con un color. Ya, esto. Corta. Ya, aquí está. Esta piecita. Vamos a darle un poquito más de grueso. En formatito para que se vea mucho más gruesito que sea esto. Ahora sí, gruesito. Observa esta partecita. Esta parte morada, observe. Esta línea morada, observe, señora Giovanna. ¿Qué va a pasar en el caso de los frágiles? Los frágiles no van a poder tener mucho esfuerzo. No va a haber mucho esfuerzo. Es decir, recuerden que los materiales frágiles son materiales que no soportan altos impactos, ¿no? Se va a golpear con fuerza y eso inmediatamente va a colapsar. Entonces, no va a tener el comportamiento como el metal, no va a soportar mucho esfuerzo. Aquí ponemos el esfuerzo, es relativamente bajito. Aquí está, bajito. La zona de deformación por extinción, ¿se podrá deformar esto como un chiclecito? ¿Qué piensa, señora Giovanna? ¿Sí o no? Tal vez, pero se va a quebrar, se va a romper. Exacto, entonces casi no tiene zona. Mira usted esta partecita, la zona celeste, que es la zona plástica, no va a tener. Y la zona amarilla y roja casi no va a tener. Entonces, más o menos, esta línea que estoy viendo acá, lo voy a cubrir aquí con mi flechita naranja, con la flechita roja. Esta sería más o menos la gráfica de un material frágil. Tiene una zona elástica muy reducida, la zona plástica casi ni existe y obviamente no va a haber deformación por extinción porque no va a haber, ese cuellito no se va a producir y ahí va a ser el colapso. Esa va a ser la grafiquita. ¿Se entiende, señor Giovanna?
Sí, que súper claro. Ok. Esto es lo que ustedes tienen que saber leer, el comportamiento. Ah, ya, este es un material frágil, este es un material bastante dúctil, cómo será un material tenaz, etcétera. Por eso es que ustedes van a revisar, por favor, y lo pondremos de una vez acá, vamos a poner acá. Tienen que ver ustedes cómo se dice el ensayo de tenacidad, el ensayo de tracción, el de compresión, el de flexión, el de torsión, etcétera, ¿no? El ensayo de humedad, mediciones planesa, ¿cómo se realiza? A ver, en este momento, yo les voy a mostrar acá el ensayo de la máquina de Charpy. Aquí está, ¿ya? El ensayo de Charpy, ¿sí conoces? Charpy, ¿sí? Ok, ¿dónde estamos? Lo vamos a ver acá. Ya. Y primero vamos a interrumpir. Hay que interrumpir esta partecita. Y nos vamos a ir al ensayo de Charpy. Eso para que ustedes lo puedan observar bien. Muy bien. Esto vamos a ampliar un poquito más. Ok. Vamos a poner aquí, a darle play. Muy bien. Este es el ensayo de Charpy. ¿En qué consiste el ensayo de la máquina? Esta es la máquina de Charpy, ¿ya? Tiene que tener una probetita. Estamos viendo el ensayo justamente de tenacidad. A la probetita se le hace un cortecito. Aquí lo pondremos. Este es el pequeño corte, ¿sí? Se le hace una pequeña hendidura, ¿ya? Porque es por ahí donde nosotros vamos a medir la fractura, ¿ya? Este es el equipo de Charpy. Miren qué bonita, qué lindo equipo. La probeta se coloca acá. ¿Sí? La probeta se fija ahí. Ahí está la probeta, está bien fijadita. ¿Sí? Y esta es la medida. Según el ángulo. Ojo, este es un equipo de los más antiguos. ¿Han visto? Cayó con fuerza. ¿Qué ha pasado? Aquí han medido cuánto ha sido que ha sido retenido. Si ese cuerpo tuviese alta resistencia, entonces el péndulo va a ser menos. El péndulo mucho, mucho menos. A ver, vamos a escuchar qué dice el video. Debemos resaltar que el martillo golpea la probeta al lado contrario del entallo. Esta probeta, al igual que las utilizadas en tracción, tiene una sección reducida y está roscada en ambos extremos. Se monta la probeta roscada a un dispositivo especial y el otro al martillo, de manera que quede bien asegurada para la realización del ensayo. Este ensayo de tensión dinámica nos permite comparar la tenacidad hallada en el ensayo de tracción, que se considera estático, con la que hallamos en este, el cual nos brinda una información más confiable acerca de la tenacidad de los materiales. Al producirse la fractura, se observa. Acá, por ejemplo, quiero resaltar esto. ¿Qué tan tenaz es el equipo? Que lo mire acá. Este es el que mide. Entonces, si esta aguja retrocede hasta aquí, obviamente no tiene tenacidad. Se rompe con mucha facilidad. Mientras la aguja se quede más acá o acá, si la aguja se queda hacia acá, significa que cuando ha caído el martillo, ha golpeado con fuerza, pero el metal ha sido, en este caso la probeta ha sido tan fuerte, que ha impedido el trayecto normal de la pieza. En este caso del martillo. Entonces, por eso hasta aquí se ha quedado. En este caso, como observamos en la imagen, es relativamente más tenaz, ¿no? Entonces tiene diferentes escalas para ver si es tensión dinámica, tensión estática, etc. ¿Ya? La cantidad de energía absorbida, 150 joules, indicando que es un material dúctil. Esto se puede verificar en la fractura presentada, el cual forma un cuello. Como en el ensayo Charpy, esta probeta también es normalizada, ya en UV a 45 grados.
Podemos observar que la probeta se fija en un dispositivo, pero a diferencia del ensayo Sharpie, el martillo golpea la probeta por el lado de la entalla. Como los ensayos se observa la aguja para determinar la energía absorbida y el tipo de fractura. Ok. ¿Se está entendiendo el ensayo Sharpie, señora Giovanna? Sí, Inge, tengo una duda. A ver, ¿cuál sería la duda? ¿Influye el tamaño de la probeta? ¿Tamaño, ¿Del grosor? martillo? No, de la probeta. Claro, efectivamente. Sí, 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 sí. Usted ha observado, las probetas todas son parecidas. A ver, un poquito. La primera probetita que ha mostrado era esta, ¿sí? Mire los deditos para hacerse una idea de más o menos cuánto es las dimensiones. ¿Ya? Ha hecho esta segunda de tensión dinámica. Aquí está la otra probetita, ¿no? Esta tercerita. Las probetas tienen que estar estandarizadas. Esto es una probeta, un pedacito del metal que tiene obviamente una medida y es representativo. Si yo saco esta piecita del lugar más bonito, del más duro, no es una probeta fidedigna, tiene que ser una muestra representativa. Entonces, si usted observa la probeta, esta probetita que vemos con la anterior, tiene las mismas dimensiones. Entonces, son probetas estandarizadas. ¿Ya? Otra pregunta más que tenga. ¿Se entiende, señora Giovanna, la respuesta a la consulta que usted hacía? Sí, Inge, todas las probetas tienen un solo tamaño, ¿verdad? Sí, porque si tuviesen tamaños diferentes, obviamente la respuesta es diferente. Si esta fuese mucho más gruesa, va a tener mayor resistencia, ¿no es cierto? Si yo quiero probar dos metales, los dos tienen que ser de las mismas dimensiones. Y ahí voy a poder tener una respuesta en uno y una respuesta en otro. Si tienen las mismas características, ahí ya hay una medida de comparación, ¿no? Por eso se dice ensayo en materiales. Muy bien. Otra pregunta más, ¿alguna pregunta, duda? Como en el ensayo consulta? Sharpie, esta probeta también es normalizada y posee en talla en V a 45 grados. Podemos observar que la probeta se fija en un dispositivo, pero a diferencia del ensayo Sharpie, el martillo golpea por el lado de la entalla. Un dato interesante, entonces, en este ensayo, es que pueden hacerse diferentes de ensayos, ¿no? En el mismo ensayo. ¿Cómo es? Ya puede hacer, obtener o hacer, en este caso, la fijación tal, vertical, etc. En función de eso, yo puedo ver cómo el material se comporta ante diferentes tipos de pruebas. No le entiendo, ingeniero, nada. ¿Qué estás diciendo? Ya. Me explico un poquito mejor. El muelle tiene un tipo de resistencia, es decir, el esfuerzo que está siendo aplicado sobre un muelle es muy especial. ¿Comparado con qué? Con, vamos a decir, la caja de cambios de un auto. La caja de cambios está siendo expuesto a otro tipo de esfuerzos diferente al muelle. Por eso es importante hacer variaciones en la máquina de Sharpie. ¿Está clarito? Por eso también aquí ponen de costadito, han puesto la probetita también haciendo sujetar como un tornillo, ¿no? En esta parte han puesto como un tornillito, ¿sí? Para ver, en este caso, según la fuerza de tracción, cómo comportar el tornillo. Me parece eso este es un ensayo dinámico, está excelente. Aquí también, poniéndolo ya no de forma vertical, de forma horizontal, ¿no? Acá, de forma horizontal. Exacto. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Creo que está clarito, ¿no? Hasta aquí está clarito. Entonces, por favor, ustedes ya saben, la clase que viene
qué es el ensayo. Ya hemos visto el ensayo de tenacidad, ya saben qué es la máquina de Charpy. Por favor, vayan observando qué es la máquina de tracción, qué es la de compresión, qué es la de flexión, qué es la de torsión. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? Y esto lo voy a poner acá. ¿Qué se necesita saber? ¿Ustedes qué necesitan saber? Necesitan saber procedimientos. Procedimientos. ¿Por qué? Porque en la metalurgia, uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no?, es el de saber bien cómo determinar las características de los diferentes materiales. Las características, ¿no?, de resistencia de los distintos materiales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber reconocer con mucha facilidad los procedimientos. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que necesitan hacer? ¿Qué van a hacer ahora? Pues van a aprender a reconocer, entre comillas, paso a paso, cómo se hace un ensayo de tracción, compresión, flexión, torsión. Esa es la idea. Y a ver, y antes de terminar la sesión, a modo de ir ya haciendo las últimas aclaraciones, veremos cómo se hace un ensayo de compresión. Eso más vamos a ver para que ustedes puedan ver las características de los demás ensayos. Ustedes van a ver. ¿Ya? Un ensayo de compresión. Ok, excelente. Muy bien. Vamos a entonces dejar de compartir y vámonos a ver un ensayito de compresión. Atentos por favor. Bueno, a continuación vamos a explicar el modelo de la prensa para ensayo de compresión completo, fácil, preciso y sin ordenado. Antes de entrar, vamos a mostrar el modo de experimento. Se puede observar acá en el botón de encendido, lo desbloqueamos la parada de emergencia y pulsamos el botón verde que es el inicio del motor. En este momento ya está circulando todo el fluido hidráulico por el sistema. La máquina tiene dos modos, un modo manual y un modo automático. El modo manual nos sirve para aproximar la pieza o la probeta al lugar, a la posición de compresión. En la prueba no vamos a usar concreto, vamos a hacer una viga de acero para poder encontrar. Y en la posición manual, esto es para hacer el ciclo de compresión del ensayo y es para apagar. Es un simple, ¿no? Ahora vamos a proceder a aproximar en modo manual la pieza. Ahí se está aproximado rápidamente. Como ven, mantengo pulsado el botón y sigue subiendo. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Inge, ese piste entre doble y entre cortado. Más, ¿Se escucha feo? Sí, entre cortado. ¿No se escucha bien? En doble se escucha, Inge. Ok, a ver, bueno, ¿ves? Lo que está haciendo en este video está explicando el funcionamiento del equipo en modo manual o modo automático. Es lo que está explicando, ¿no? Estos equipos, ustedes se dan prensas. ¿Usted ha visto una prensa, señor Miguel Pongo? ¿Ha observado una prensita alguna vez? Sí, Inge. ¿En dónde? En la carrera. ¿En qué laboratorio? En su laboratorio, Inge. En su aula. Exacto. ¿Por qué? Porque estas prensas tienen mucho uso, amplia variedad de uso. En este caso, estas prensas ya están con sistemas electromecánicos y aquí en este contador está observándose la presión que está aplicando. La prensa que nosotros tenemos allá en la carrera es una prensa manual bastante útil porque ustedes saben que podemos hacer una serie de cuerpos con eso. Y si le adicionamos este componente más, ¿no?, vamos a poder nosotros hacer las mediciones de cuánto es la presión. Nosotros necesitamos un manómetro, por lo pronto, para ver cuánto es la presión. Entonces, este es el ensayo de compresión. Estamos presionando por ambos lados, aquí está, ¿no?
por la parte superior, por la parte inferior. ¿Y cuál es el objetivo de este ensayo? El objetivo es ver cómo la pieza se destruye. Esa es la idea, ¿no? En un ensayo de compresión, como es un ensayo destructivo, queremos ver qué le va a pasar o a qué presión la pieza va a empezar a destruirse. A ver, en este mismo video van a ver para hormigones, que vamos a llevar también hormigones, ¿sí? No estamos, muy bien, vamos a ver, ¿sí? En hormigones, que es uno de los ensayos más comunes en hormigones, ¿por qué? Porque los hormigones puestos a compresión. Ingeniero, ¿qué es un hormigón? Vayan ustedes pensando en las columnas que existen en su casita, ¿no? Estas son, miren, las probetitas, como dijo la señora Giovanna, estas probetas están estandarizadas, es decir, todos tienen eso se llama estandarizar. Tienen que tener un mismo alto, un diámetro, porque si yo quiero probar esta probeta con otra y son de distintas medidas, no tiene sentido, ¿no? Entonces, estas probetas se realizan después del curado. ¿Qué es el curado? Cuando se le humedece después de que ya ha fraguado, se empieza a humedecer constantemente a fin de que tenga un mejor comportamiento, ¿no? Las probetas se miden y demás, esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y lo que va a suceder es esto, ¿sí? Que tiene, han sido refrentadas porque estaba un poquito chuequito, que se le han puesto unas capas de azufre para que esté rectito. Lo van a observar ustedes en el carbones, aquí tiene que producirse, este es el manómetro, el que estamos viendo cuánta presión se está aplicando, según el área donde se está aplicando, que es el área de un, ¿sí? Y ahí se va a producir una cuña. Y nos dice en esa cuña cuánto es la resistencia mecánica. En hormigones depende de cuánto cemento tenga. Si tiene más cemento, obviamente es mayor la resistencia mecánica. Si tiene menos cemento, menor la resistencia mecánica. En hormigones, por si acaso, si tiene más agua, es menor la resistencia mecánica. Si tiene menos agua, es mayor resistencia mecánica. Miren, este es el ensayo de compresión en hormigones. Se ha generado aquí una cuña, y una vez que se ha generado la cuña, hemos llegado al límite. No es necesario que la probeta se descuide, ¿no? Que salga pedazos. No es esa la idea, ¿sí? La idea, una vez que ya forma la cuña, significa que ya ha llegado a su límite. ¿A qué límite, ingeniero? En este caso sería a su límite máximo. Y en la gráfica, ¿cuál sería el límite máximo, ingeniero? El límite máximo, si hablamos de las gráficas que hemos revisado con ustedes, haciendo una pequeña similitud o semejanza, podríamos decir que es esta. Podríamos decir que el límite, esto vamos a agarrar, momentáneamente lo vamos a cortar. No, este no. Esta, ¿no? ¿Cuál vendría a ser? Este sería el límite máximo. Esta es la gráfica del ensayo de extracción. Pregunta, ¿cómo será la gráfica del ensayo de compresión? Es lo que ustedes tienen que averiguar. Acá entonces cuando se dice, ¿no? Ustedes van a averiguar los procedimientos, cómo se determinan las características de los materiales, ¿no es cierto? O sea, tenacidad, tracción, compresión, torsión. Aquí hemos visto cómo es el ensayo de compresión. Usted solo tiene que poner qué equipo hace el ensayo de compresión. También tienen que mostrar qué gráfica se forma, ¿no? ¿Qué gráfica se forma? Eso es importante. La gráfica que hemos estudiado hoy día era para el ensayo de tracción. ¿Cómo será la gráfica para compresión? ¿Cómo será la gráfica para tenacidad? ¿Cómo será la gráfica para flexión o torsión? ¿Está clarito? ¿Sí? Sí, Inge. Excelente. Muy bien.